Ok, buenas tardes. Vamos pues a hablar de un tema bastante importante que es la gasometría arterial, situación que ustedes van a ver pues en unas áreas de medicina, principalmente de lo que es medicina interna, cirugía, gineco y pediatría. Ok, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Verdad? Una terminología esencial. El ácido, pues, es toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones, o sea, de ceder un ion hidrógeno. La base, pues, es la sustancia de recibir esos hidrogeniones. ¿Ok? Estos hidrogeniones, pues, lógicamente son aquellas situaciones que ustedes saben, eh, son los iones del hidrógeno. La acidemia es un pH menor a 7,35 y la alcalemia, pues, un pH de 7,45 a nivel, pues, de sangre. Esa es una de las situaciones que ustedes tienen que tener en mente. Ok, eso es lo básico que tenemos que saber. Muy bien. Entonces, como dijimos, ácido cede, ¿verdad? El ácido volátil es aquel ácido que puede convertirse en gas y se elimina por los pulmones. Ahí tienen el dióxido de carbono. El no volátil no se convierte en gas y no se elimina por pulmones, sino que por riñones. Ahí tienen el ácido clorhídrico, el sulfúrico y el láctico. La hematosis, la capacidad del intercambio gaseoso. La hipoxia es la disminución del oxígeno en los tejidos. La hipoxemia, pues oxígeno en la sangre disminuido. Y los quimiorreceptores, que es un receptor que traduce una señal química en potencial de acción, ¿verdad? Ahí estamos viendo, pues, las situaciones, pues, que este da un neurotransmisor que nos da una salida, ¿verdad? Una respuesta, el quimiorreceptor. Ok, estos son conceptos básicos, ¿verdad? Estos son conceptos básicos. Usted los tiene que memorizar para tener un conocimiento de lo que es la gasometría arterial. Ok, entonces, vean, ácidos y ácidos no volátiles. Volátil, no volátil. Esto es bien importante para conocerse. Lo mismo, los términos de hipoxia e hipoxemia, ¿verdad? Las situaciones de los medidos y de los calculados, que es lo que nos ofrece la gasometría arterial. La gasometría arterial mide estos valores, ¿verdad? Y lógicamente hay unos que los mide directamente y otros, pues, que la máquina los calcula. Por eso estamos hablando de medidos. Por ejemplo, vamos a ver en la próxima diapositiva lo que es estos medidos, principalmente el pH, lo que es el CO2, lo que es el oxígeno, y calculados como la diferencia alveolar del oxígeno, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son los fenómenos que pues los calculamos. La máquina depende del lugar donde ustedes pues se encuentren. La gasometría es una muy importante herramienta para los diagnósticos principalmente de la UCI. Esta gasometría es lo que tenemos que tener siempre en mente. Ok, ya teniendo estas situaciones, tenemos los parámetros medidos. Ahí tienen ustedes el pH, la presión de oxígeno, la de bicarbonato en arteria, perdón, de CO2, que es el dióxido de carbono, y el bicarbonato. Y aquí tenemos los calculados como la saturación de oxígeno, el total de la hemoglobina, que no lo tienen las máquinas del hospital, el hematócrito, que no lo tienen las máquinas del hospital. La relación entre presión de oxígeno y FiO2 no la tenemos tampoco en el hospital, pero sí tenemos los electrolitos, ¿verdad? Tenemos el exceso de base y eso depende de la máquina, no depende de usted o del procesamiento, sino que esto depende de la complejidad del aparato que se tenga en la institución, ¿verdad? Lo que más
tienen que tener, así, los que tienen que tener son los medidos, principalmente los que vemos ahí. pH, oxígeno, o sea, la oxigenación, el CO2, el bicarbonato. Téngalo en mente, ¿por qué? Porque usted puede ir a un hospital complejo, ¿verdad? Y tener todos estos parámetros con la toma de esta situación. Ahora, con lo que es el balance, nosotros tenemos, pues, que es la medida de la acidez o alcalinidad proporcionado al hidrogenión. La mayor cantidad de hidrogeniones se da con los pH bajos y la menor cantidad de hidrogeniones es con pH alto. El pH normal es de 7.35 a 7.45, ¿verdad? Que es lo normal, ¿verdad? Teniendo en mente un parámetro de 40, ¿verdad? Y si tenemos un pH menor de 7.35, hablamos de acidemia, uno de 7.45 es de alcalemia, con niveles, pues, compatibles con la vida, mayores de 6.8, ¿verdad? O de 7.8, que ya mayor de eso ya son incompatibles con la vida, ¿de acuerdo? Lo que les estoy señalando ahí, pH de 6.8, ¿verdad? 7.8, no, ya no, un pH 6.7 ya no. Este señor Hastings dio lugar a las sustancias buffer o amortiguadoras. Esto pues lo hizo porque nuestro sistema actúa de una manera bastante compleja. Las amortiguadoras son las primeras que intervienen, generalmente son ácidos, son proteínas, ¿verdad? Que son las que actúan como una amortiguación para que no haya cambios tan severos. Aquí tenemos que es un buffer. Aquí tenemos que es un ácido débil y una base conjugada. ¿Qué es una base conjugada? Pues entonces, por ejemplo, pónganle el ácido clorhídrico, que le cede el ion hidrógeno a otra sustancia. El ácido clorhídrico se convierte en una base conjugada y el que recibe, esa sustancia que recibe, llama a un ácido conjugado. Estos son reversibles, ¿verdad? Esta es una reversibilidad y puede volverlo, pues, a recibir. El ácido es toda sustancia capaz de ceder los hidrogeniones y la base recibirlas. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el buffer recibe, pero puede volver a crear el ácido y juegan de esta manera amortiguando, pues, la subida o caída del pH. Eso es lo que hace esta sustancia buffer. En la próxima diapositiva vamos a ver un poquito de lo que son esas sustancias buffer. Pero lo que interesa aquí es, por ejemplo, ¿verdad? El ácido clorhídrico con el agua. El agua es la que le acepta el ion hidrógeno. Entonces, esta se vuelve un ácido conjugado y la base conjugada ya queda solo como el cloro. Así, esta sustancia, ¿verdad? El H3O, se vuelve el ácido conjugado y es un proceso reversible para que vuelvan a volver a convertirse en ácido clorhídrico y base. Y ahí tenemos, pues, los principales. El bicarbonato, más importante, los fosfatos y las proteínas, ¿verdad? Ojo, recordar que, ¿verdad? Esto es un proceso reversible y lógicamente sucede en nuestro cuerpo. Eso es de tenerlo en mente, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, que estamos hablando de dos órganos principales que nos regulan el pH, el riñón y el pulmón, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tienen en el riñón, el bicarbonato recibe el ion hidrógeno, ¿verdad? Y lógicamente se hace un ácido conjugado que se divide en agua y CO2. Esto nos va a permitir que este CO2 se vuelva a convertir en bicarbonato
y lógicamente el CO2 se va por vía sanguínea al pulmón y se logra eliminar. Ojo, esto es el principio de la respiración de Kussmaul, en donde el riñón al eliminar CO2 y lo transporta a la sangre hacia el pulmón responde aumentando con la frecuencia respiratoria, pues tratando de compensar un problema de acidosis. Vuelvo a reiterar, ahí ven ustedes esa mecánica del bicarbonato con el ionhidrógeno, ¿verdad? Que lógicamente el CO2 pasa a la célula de Bordencepillo, se vuelve a formar de nuevo por el proceso reversible y sale. Ok, hay momento que se me vino para acá. Ustedes tienen que tener en mente que la obtención de cosas incorrectas, o sea, si usted procesa mal la muestra, es peor para los pobres pacientes que si usted no tuviera resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lógicamente usted no lo va a analizar adecuadamente. Y ahí tienen los riesgos de la punción arterial. Puede dar una obstrucción transitoria por vasoespasmo, puede crear un coágulo, me puede dar un trombo, me puede dar un hematoma, ¿verdad? Una hemorragia con un hematoma, y son hematomas grandes, y lógicamente me puede perforar la arteria. Así también me va a dar una respuesta vagal, el paciente puede tener una lipotimia, un síncope, y lógicamente pues un proceso infeccioso que es con menor frecuencia. Obvio, voy a tener una reducción del flujo arterial a tejido periférico, dándome una isquemia, ¿verdad? Estas son situaciones que pueden darse por una mala manipulación de lo que es. Y ahí tienen ustedes el ejemplo de una isquemia probablemente a nivel de la arteria humeral, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener en mente las pruebas de Allen, principalmente en la arteria radial, para buscar las colaterales, en este caso la arteria renal. Lógico, tenemos que saber los riesgos de realizarla, ver a dónde vamos a puncionar, qué voy a ocupar, generalmente jeringas heparinizadas, cómo se va a tomar y hacer las pruebas respectivas. Ok, ¿dónde vamos a puncionar? Los sitios de punción, el más frecuente es la arteria radial, ¿verdad? Ya saben ustedes que hay que hacer la prueba de Allen para ver la colateral, principalmente la arteria ulnar, ¿verdad? Entonces, teniendo en mente eso, tenemos también la arteria braquial. Con esta hay que tener cuidado por los plexos venosos y los plexos neurológicos. Estos también pueden llevarnos a tomar de la arteria femoral y, lógicamente, así, vamos a ver si hay adecuado flujo colateral, ¿verdad? Y, lógicamente, el tamaño de la arteria. Entre más grande, quizás sea más fácil, pero mayor riesgo. En una persona obesa hay que tener mucho cuidado porque el tejido puede ocultarles un montón de situaciones. Esto es bien importante por las complicaciones que vimos anteriormente. Ahí tienen la braquial, ¿verdad? Y en la braquial tenemos que tener mucho cuidado, como ustedes ven aquí, porque ahí está el paquete neurovascular. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al tomar esa muestra. Ya vimos una fotografía que podría complicarnos. Y aquí tenemos la arteria femoral. También hay que tener mucho cuidado con lo que es el paquete neurovascular, y con las personas obesas es muy difícil accesarla. Ustedes pues ya han visto la cantidad de grasa que se puede depositar a esos niveles. Ok, teniendo en mente pues lo que hemos pues revisado anteriormente, mucho cuidado con puncionar otras estructuras, porque podemos llevarnos de encuentro lo que es la inervación, dándonos problemas
a posteriori. La sangre arterial se caracteriza por ser de una situación rojo rutilante, ¿verdad? Y lógicamente pues nos va a dar el resultado real que buscamos. La sangre venosa tiene un color oporto, ¿verdad? El cual no vamos a tratar. Hay que tener mucho cuidado porque aquí vamos de que podemos confundir y tenemos pues las consecuencias al paciente. Ojo, esto es lo mínimo que tenemos que tener: nombre, edad, género, la fecha, el diagnóstico, el servicio y un fenómeno bien interesante: la fracción inspirada de oxígeno, que en el ambiente es del 21%. Y la temperatura, pues por catabolismo, tenemos que nos aumenta pues el consumo de oxígeno y nos aumenta la acidez. Esto es bien importante, ¿de acuerdo? Todos estos datos usted los tiene que tener en la orden. Estos son los datos mínimos que usted debe tener ante la toma de una gasometría arterial. Ojo, ¿verdad? Principalmente FiO2 y temperatura. Si usted no coloca eso, no está haciendo nada. Ahí ven ustedes cómo cambia con las cánulas nasales, con máscaras de oxígeno, la máscara de reinhalación parcial, que es el Venturi, la no reinhalación con reservorio. Cada litro varía. De promedio puede subir de 3 a 4% por cada litro en las cánulas nasales, que son los que más ocupamos. Las máscaras tienen un porcentaje mayor de transmisión. Lo mismo tenemos los de UCI, que son los dispositivos de alto flujo. Ok, vamos al orden de evaluación. Tenemos parámetros básicos. Lo primero que tenemos que ver son las lecturas. Lo primero es saberse los valores normales. Un pH de 7.35 a 45, ahí está errado, de 7.45. CO2 de 35 a 45, oxemia de 80 a 100, bicarbonato de 22 a 26. Tenemos pH, que es lo que nos va a decir la acidez. Entre más iones hidrógeno vamos a tener acidez, y si tenemos menor cantidad, pues será alcalina. Ya dijimos 7.35, 7.45 lo normal, 6.8 o 7.8 el paciente va a fallecer, y lógicamente los cambios pues se dan por los pulmones, que eliminan el CO2, y los riñones, que reabsorben y eliminan el ion hidrógeno. ¿Ok? Entonces, tengan en mente ese detalle. El pH nos va a decir acidosis, que en el caso de la sangre es acidemia, y alcalosis, que es pues en la sangre la alcalemia. Ojo con los valores normales, ahí están. Ojo con un detalle bien interesante: la compensación y el diagnóstico. Ok, si el pH es menor de 7.35 es una acidemia. Si es mayor de 7.45, una acidemia. ¿Ok? Podemos hablar de metabólica, de una acidosis metabólica, si el bicarbonato es menor de 20 o un exceso de base menor a menos 2, y respiratoria con un CO2 de 40. Otros dicen más de 45. Lógicamente la alcalosis metabólica es porque el bicarbonato está elevado, con un exceso de base de más 2. Y en la respiratoria se elimina el CO2 por debajo de 35. Ahí tenemos el CO2, que es el parámetro respiratorio, que es el oxígeno disuelto en una célula, ¿verdad? Y lógicamente si tenemos un paciente con una menor capacidad de transporte, que lo disminuya por una bradipnea, voy a disminuir el pH por la retención de CO2. Y un paciente con taquipnea, pues lógicamente voy a tener una eliminación, aumentando lógicamente el pH. Ojo, entonces, como vimos, lo primero es ver si hay acidosis o hay alcalosis. Y lo segundo,
vamos a ver el CO2 como parámetro respiratorio. Tenemos que ir en ese orden. ¿De acuerdo? Recuerden, retención de CO2, me aumenta retención de CO2 me da más acidosis y la salida de CO2 me da alcalosis. ¿Ok? Tengan eso siempre en mente porque es bien importante. Porque después vamos a ver el otro parámetro, que es el parámetro metabólico, que es el bicarbonato. Este está por los riñones. Este tarda en estabilizarse. Si hay una retención de bicarbonato, fíjense bien, hay una retención de bicarbonato, entonces, lógicamente, vamos a inducir la alcalosis. Y este tarda, ¿de acuerdo? El parámetro respiratorio se nivela en pocos minutos, aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria. Pero el parámetro metabólico tarda en su compensación. Voy a reiterarlo. El bicarbonato es de los riñones. ¿Ok? Ahí tienen todos los parámetros. Ok. Aquí no nos interesan mucho los parámetros relacionados con la oxigenación. ¿Por qué? Porque no los sacamos con las máquinas que hay en nuestro querido Hospital San Juan de Dios. ¿Ok? Eso téngalo en mente. Eso téngalo en mente. ¿Verdad? Tenemos que tener los parámetros básicos, el pH, el CO2, la oxemia, el bicarbonato, ¿verdad? Los parámetros relacionados con el bicarbonato, los excesos de base, principalmente, ¿verdad? Los electrolitos, que los saca la máquina de aquí, y el lactato y la glucosa. El lactato y la glucosa, alguna máquina del hospital he visto que lo procesa. ¿Verdad? Lo otro que podemos tener en mente también es la saturación del oxígeno, que eso también nos la da la máquina del hospital. Ok, fíjense bien. Los desórdenes primarios son 4 y esos son los que vamos a evaluar. La acidosis metabólica, por ejemplo, tenemos una disminución de bicarbonato, lo que nos provoca la caída del pH y la reacción del pulmón va a ser barrerme el CO2. Esa compensación dura 6 a 12 horas. En cambio, vean ustedes el parámetro respiratorio, una acidosis respiratoria, donde hay una retención de CO2, la que hace caer el pH, ¿verdad? Entonces vean esos detallitos que estamos viendo. Reitero la metabólica, vean, el bicarbonato hace caer el pH y la respuesta respiratoria es la disminución de CO2 y es en horas. La acidosis respiratoria, vuelvo a señalarlo, es por un aumento del CO2 que me disminuye el pH. ¿Qué va a compensar? El bicarbonato. Y vean cuánto tarda. Días. ¿Ok? La alcalosis metabólica es por un aumento del bicarbonato, que nos aumenta el pH, nos hace la alcalosis. La retención de CO2 se hace en horas. Y la alcalosis respiratoria, vean entonces, la CO2 cae, aumentándome el pH, y la respuesta del bicarbonato es caer él también para provocar la compensación. Y ahí ven ustedes de que es de días. ¿Ok? Entonces, tenemos 7.35 menos, una acidemia, ¿verdad? Y todo lo puede ser por vía de riñón, o puede ser también, la respuesta puede ser respiratoria, o puede ser pulmonar. En el caso de la metabólica, disminuye el pH, el CO2 y el bicarbonato como compensación. La respiratoria es por retención de CO2, aumenta el bicarbonato como compensación. Si vamos a lo contrario, tenemos una alcalemia, ¿verdad? Puede una disminución del hidrógeno que me aumente el pH y tenemos una alcalosis renal, ¿verdad? Metabólica por aumento de pH con una respuesta de aumento de CO2 y bicarbonato. Y la respiratoria
Hay un aumento del pH con disminución del CO2 y la compensación pues va a ser la caída. ¿Ok? Ahí tienen todas las causas. Hay un montón de causas. La acidosis metabólica puede darse por metanol, por etanol, por diarrea, pérdida del bicarbonato, una acidosis láctica, puede darse por cetoacidosis diabética, por alcoholismo, inanición, ¿verdad? Una disfunción renal. La acidosis respiratoria tiene que ver con depresión o por algún daño pues, en el sistema respiratorio. Ahí tienen el EPOC, por retención de CO2, la fibrosis pulmonar, la sarcoidosis, los derrames, las neumonías, el uso de anestésicos y sedantes que disminuyen la frecuencia respiratoria, obviamente lesiones cerebrales o medulares, lesiones de médula ósea, etc. Las pérdidas de ion hidrógeno por vómitos, fístulas, diuréticos, esteroides, ¿verdad? O ingestión inadecuada nos da alguna alcalosis metabólica. La respiratoria, ahí tienen ustedes que puede ser por ansiedad, hiperventilan, ¿verdad? Y se ponen todos acalambrados. Otros que hacen alcalosis respiratoria son los que tienen meningitis encefalitis. El asma en sus primeros estadios, ellos hiperventilan, respiran rápido. Lo mismo los de la embolia pulmonar. Ellos hacen este fenómeno. La enfermedad de las grandes alturas nos da también una situación bastante parecida. El paciente, al no tener adecuado oxígeno, tiende a hiperventilar, dándonos este fenómeno de alcalosis respiratoria. ¿Ok? Como ustedes ven, pues son 4 fenómenos. Estos 4 fenómenos son los que ustedes tienen que interpretar. Ahí tienen los cuadros clínicos. La acidosis respiratoria es causada por hipoventilación principalmente, da hipercalemia, la cual nos puede provocar arritmias, da cefalea, desorientación, nos puede causar hiperreflexia, debilidad muscular. La alcalosis respiratoria tiene lugar a hiperventilación. Las respiraciones son rápidas y profundas. Hay letargia, hay convulsiones, mareos, hipocaliemia que nos da calambres y taquicardia. La acidosis metabólica lo tiene en la respiración de Kussmaul como compensación. Hipercalemia, náuseas, vómitos, cefalea, convulsión, somnolencia, espasmos musculares. Y vean la alcalosis metabólica, causa hipoventilación, confusión, disminuye el potasio, que causa calambres, náusea, da vómito, diarrea, puede dar arritmias cardíacas. Ok, vuelvo a reiterar, estos son los desórdenes que ustedes van a tener que saber interpretar. Acidosis, alcalosis, respiratoria y metabólica. Y vean un detalle, la compensación. Aquí tenemos que tener en mente de que el sistema respiratorio es el que nos concentra el dióxido de carbono. Y el renal, pues tiene que ver con el bicarbonato. Y estos dos son los que andan compensándose mutuamente. Si el bicarbonato aumenta, lógicamente va a tender a aumentar el dióxido de carbono y viceversa. Si el bicarbonato disminuye, el cuerpo va a disminuir el dióxido de carbono para tender al equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La alteración, pues, si está totalmente compensada, se mantiene el pH en límite normal. Y, pues, lógicamente, los valores, pues, van a estar afuera del rango, ¿verdad? Y, lógicamente, cuando el pH tenga una alteración, hablamos de descompensación. Vean ustedes entonces, esto, aunque es de los residentes, ustedes más o menos pueden calcular por fórmula estas compensaciones. Se le llama compensaciones esperadas. Si no cumple la compensación esperada, puede catalogarse como una alcalosis respiratoria o una acidosis respiratoria. Veamos aquí.
Aquí están las fórmulas, por ejemplo, para la compensación de una acidosis metabólica. El PCO2 esperado, que es la respuesta del pulmón, 1.5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2. Si es el esperado, es una acidosis metabólica pura. Si es menor del esperado, es una acidosis respiratoria. Y si es, si es mayor del esperado, una acidosis respiratoria. Y si es una menor, es una alcalosis respiratoria. La alcalosis, el PCO2 es esperado, es 0.7 por el bicarbonato más 21 más o menos 2. Si es exactamente cabalito, es una pura. Mayor de es una acidosis respiratoria y menor del esperado, una alcalosis respiratoria. Las acidosis respiratorias agudas y crónicas, acidosis y alcalosis respiratorias agudas, se van por el exceso de base. La acidosis respiratoria crónica, ahí tienen el exceso de base esperado, bicarbonato, es CO2 menos 40 por 0.4. Igual, si es una crónica pura, va a ser al dedillo, a como de la fórmula. De ahí tenemos aumentos, que es la alcalosis metabólica, y acidosis metabólica si es menor. La respiratoria aguda, pues, alcalosis respiratoria aguda, el exceso de base más o menos 2, no modifican. Y la respiratoria crónica es el exceso de base esperado, PCO2 menos 40 por 0.4, la misma fórmula, y lo mismo. Si es cabalito, es alcalosis respiratoria pura. Si hay exceso de base de aumento, pues una acidosis metabólica. Y si es menor del esperado, una alcalosis metabólica. No se asusten. Esto lo hacen ya a nivel de especialidad. Lo único que a ustedes se les va a pedir es que sepa que hay una compensación. A ustedes les van a pedir la identificación del fenómeno, ¿verdad? No se anden asustando, ¿verdad? Para ver qué hay, ¿ok? Entonces, lógicamente, la manera efectiva de diferenciar agudos y crónicos es ver el exceso de base. Si está en lo normal, es un trastorno agudo y no se buscará la compensación. Y si está alterado este exceso de base, se trata como un respiratorio crónico y lógicamente vamos a ver la compensación. Si no lo puede hacer de una manera así simple, vamos a usar la fórmula para verificar pH y bicarbonato. Eso, como les digo, ya es para niveles un poco elevados. Ok. Y ahí tenemos trastornos mixtos. Estos son cuando se combinan los trastornos que nos llevan a esos fenómenos. Por ejemplo, la acidosis respiratoria y acidosis metabólica nos va a dar una acidemia bárbara, con bajo bicarbonato y alto CO2. Se combinan, pues. El alto CO2 me da acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Y así puedo tener alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, baja del CO2 y baja del bicarbonato. Alto bicarbonato, perdón. Y tengo contrabalanceadas, acidosis respiratoria con alcalosis metabólica, con acidez variable, donde está alto el bicarbonato y alta la CO2, alcalosis respiratoria y acidosis metabólica, que también es de acidez variable, con bajo CO2 y bajo el bicarbonato, y la acidosis metabólica con alcalosis metabólica, que también tiene una acidez variable, ¿verdad? Con bicarbonato y CO2 variables. O sea, estas son situaciones complejas. ¿Cuáles son las más comunes? Las combinaciones aditivas, en donde los dos están alterados para darnos acidosis o alcalosis respiratoria y metabólica, juntas, así, juntas. O sea que el bicarbonato bajo con CO2 elevado o el CO2 elevado con el bicarbonato bajo. Así de yuca. Estos cambios químicos son raros, ¿ok? El paso implícito es ver la oxemia y la saturación. Si está por debajo de 80, estamos hablando de hipoxemia, la PO2. Y si estamos por debajo de 60, estamos hablando
de una insuficiencia respiratoria, así de yuca, ¿ok? La saturación por debajo de 95 ya estamos hablando de una mala saturación, pero ya les comento, menor de 80, oxemia. Ok, ahí tienen que voy a hacer entonces. Primero veo el pH, después veo la CO2, el bicarbonato, ver si la CO2 y el bicarbonato tienen equilibrio con el pH y luego ver si están compensándose o no. Y lógico, evaluar la saturación y la oxemia. Eso es lo que voy a hacer siempre. A ustedes solo les van a decir evaluar el pH, la CO2 y el bicarbonato. Con eso van a resolver su parcial. ¿Ok? O sea, no van a ponerlos a calcular lo que es la compensación. Así que no hay pena en ese aspecto. Y a nivel, pues, ya de otra situación, ver la oxemia y la saturación. ¿Ok? Recuerden siempre los valores normales de CO2, bicarbonato y pH. Eso es un paso que si usted no lo conoce, va a pegar patinadas horribles. ¿Ok? Ahí están los pasos de nuevo. pH, CO2, peso del bicarbonato, ver si hay contrarregulación. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer. Bye. Vean un detalle. pH 727 con CO2 de 53, 50 de oxígeno, saturando 79 y bicarbonato 22. Hagámoslo a la fácil. ¿Qué tengo? Una acidosis. El CO2 está elevado y el bicarbonato está en límite normal. La saturación está baja, la oxemia está baja. ¿Qué tengo? Una acidosis respiratoria. ¿Quién me está dando la acidosis? El CO2. ¿Ok? La hipoxia, ¿qué onda? Está a menor de 80. La saturación está igual. ¿Estará compensada? No. ¿Y por qué no está compensada? Porque el bicarbonato está en límites completamente normales. No me salgo de lo normal. O sea, mi riñoncito me está diciendo no estoy compensando. No he producido aumento del bicarbonato, que es el que yo esperaría. ¿Ok? Eso es lo primerito que tengo que tener en mente en la compensación, ¿verdad? Ese bicarbonato, ahí se los estoy señalando, no se ha modificado y por lo tanto, lógicamente, no tengo compensación en este momento. ¿Ok? Vean este detalle. pH de 7.57 con CO2 de 29. Está bajo el CO2. Con oxígeno de 100, 98% de saturación. El bicarbonato de 23. Ok. ¿Estará compensada? Vámonos a la fórmula. Aquí está la fórmula de pH esperado. 7.4 más 0.08 por la diferencia entre 40, que es lo que yo esperaría, y el 29, que es el que tengo. Eso me da 7.48. Es el pH que yo espero. No. Véanlo bien. No. No hay un pH compensado. El pH compensado es de 7.48. ¿Cuál es el diagnóstico al final? Una alcalosis respiratoria no compensada. Y me van a decir, ¿de dónde sale el 40? ¿Cuánto es lo normal de lo que es el CO2? ¿Ah? 35-45. ¿Promedio? 40. Por eso es que está el punto 0.8 por 40 menos 29, que es el que tengo ahí. Ahí está la fórmula arriba.
que es el de la alcalosis respiratoria aguda. ¿Ok? Veamos. Vamos a ver. Aquí tengo un pH de 7.2 con un CO2 de 21. 100%, 100 de oxígeno saturando el 98. El bicarbonato, 8. ¿Quién me da la acidosis? Obviamente la caída del bicarbonato. ¿Ok? ¿Estará compensando el CO2? Vamos a ver, vámonos a fórmula. El CO2 es 1.5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2. ¿Ok? CO2 igual 1.5, ¿verdad? Por el 8 del bicarbonato más 8 más o menos 2. Entonces, el que yo espero de CO2 es de 18 y 22. Tengo, ¿cuánto de CO2? 21. ¿Verdad? Ahí está la fórmula arriba para que la vean. ¿De dónde sale? 1.5 por el bicarbonato, que ahí lo tienen ustedes, que es 8. Más el 8 que tenemos de fórmula, más o menos 2. Que nos lleva, reitero, a 18 y 22. ¿Estoy con cuánto? Con 21. ¿Estoy en el rango? Sí. ¿Estoy compensando? Con ese rango de entre 18 y 22, 21 tengo. Entonces, ¿qué ondas? Sí, está compensando. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Una acidosis metabólica, hoy sí, compensada. ¿Verdad? Porque está en el rango. Vean. Vámonos al cuarto. Tengo 7.5 con un CO2 de 43. 100% de oxemia está bien, 98% de saturación está bien, con 33 de bicarbonato. Ok, ¿cuál es el CO2 que yo espero para este problema? Porque es una acidosis causada por el bicarbonato. Tiene 33 de bicarbonato. Una alcalosis metabólica. Vamos a ver si está compensada entonces, ¿verdad? Ahí está la fórmula, punto 7, ¿verdad? Por el bicarbonato más 21 más o menos 2. Ahí reitero, punto 7 más el bicarbonato más 21 más o menos 2. Ok, entonces, ¿qué ondas? Procedo, ¿verdad? ¿De dónde es el 33? El 33 es el bicarbonato que tengo, más 21 más o menos 2, y eso me da un CO2 esperado de 44.1. Ok, y entonces, ¿qué ondas? El rango, como es más o menos 2, es de 42.1 a 46. ¿Cuánto tengo de CO2? 43. ¿Estoy compensándolo? Sí, estoy en el rango de 42 a 46. ¿Ok? Ese es el meollo del asunto. Saber si la compensación. Les digo, esta es astralidad para los residentes. No se vayan a asustar. ¿Ok? Solo queda decir aquí del anion gap, hiato aniónico, que el promedio es de 12. El anion gap es sobrecarga, por ejemplo, en la hiperosmolar no cetóxico en los pacientes urémicos. Hay situaciones que dan cambios de pH. Y se habla de anion gap alto cuando sobrepasa de 16, de anion gap normal cuando está entre 8 y 12, que es el valor normal. No nos compliquemos la vida, solo saber de que el anion gap es por sobrecarga de solutos que no tienen mucho que ver con lo que es el equilibrio ácido-base. Por eso se le llama también hiato aniónico, que es lo principal que vamos a tener. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí terminamos, ¿verdad?, la clase de hoy, y nos vemos el día sábado a las 7 para ver lo que son las pleuresías. Perfecto. Entonces, nos quedamos por aquí. ¿De acuerdo? Buenas tardes.
pasó aquí? ¿Qué pasa? No me vas a hacer la culerada.